la sentencia dictada por jueces. Y esas son resoluciones judiciales dictadas por jueces. ¿Quién me ayuda? 565. El código procesal, si tienen el comentado, mejor. Artículo 565. La acción de amparo procederá en los casos previstos en el artículo 77 de la Constitución Nacional. No ¿Qué dice el procederá artículo 77 de a la Constitución? contra. ¿Qué dice el 77 de la Constitución? Nadie tiene el 77 de la Constitución. Nadie tiene el comentario de ese artículo. O sea, del 565.
o mi constitución está mal, o yo estoy mal, o no sé qué, pero el artículo 77 dice la enseñanza en lengua materna. Nada que ver. ¿Saben por qué es importante que ustedes entiendan lo que leen? Porque les voy a contar la verdad. El artículo 77 de la Constitución Nacional se refiere a la Constitución anterior, a la de 1967. En el artículo 77 de la Constitución de 1967 se hablaba del amparo. En nuestra Constitución actual el amparo está en el 134, si no me equivoco. 134 creo que está. O 133. Pero por ahí está. ¿Se dan cuenta como si ustedes leen esto van a decir, pero esto está mal? ¿Está loco este viejo? Van a decir. Y eso saben por qué es. Porque ustedes tienen que tomarse el tiempo. Y estudiar no es aprender el MIT. Estudiar es agarrar tu código. Estudiar es agarrar tu libro, agarrar tu constitución, sentarte y estudiar. Y eso es lo que ustedes perdieron en estos 2 años de pandemia. Ustedes piensan ahora que estudiar es prender el Meet, apagar la cámara, apagar el micrófono y creen que estudian. Y eso no es estudiar. Bueno, ¿cuándo procede el amparo? En los casos del artículo 134. ¿Qué dice el 134? No es ese entonces. ¿Cuál es el del amparo? ¿132, 133? 134, doctor. Bueno, entonces ¿cuándo procede el amparo? Manifiesta. Sí, sí, sí. Excelente. Ese artículo, ahora súmenle al 565 y esa es la respuesta que les vas a pedir en el examen. No solamente el 565. Le va a pedir todo lo que sí se puede y lo que no se puede hacer en ese artículo 134 y en el 565 del Código Procesal. Por ejemplo, ahora lo lindo es que si tienen el Código Cacopagano, ahí ya dice todo lo. Le dice no procede y ya suma los de la Constitución y los del Código Procesal. Si no tienen, bueno, yo les digo, busquen esos dos artículos y copien los dos en algún lado. Porque eso es lo que tienen que saber. Ahí dice dónde se puede usar y dónde no se puede usar. Entonces no se puede usar en esos casos que dice ahí y tampoco en los del 565 que dice contra las resoluciones dictadas por jueces o tribunales cuando se trate de una restricción a la libertad individual que se pueda remediar por el habeas corpus y cuando la intervención judicial impidiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia de la prestación de un servicio público, o sea, en el marco de los servicios públicos. Tampoco se puede abusar en el proceso de formación de las leyes, ¿verdad?
y en procesos judiciales. ¿Entienden? Tampoco se puede usar. Se puede usar amparo en materia electoral. Sí, se puede utilizar. Se puede. Y ustedes saben bien eso. Se metieron unos cuantos una vez. No, ¿cuántos amparos ya tuvieron ustedes? A favor y en contra, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿cuántas inconstitucionalidades hay, según lo que dijimos la pasada? ¿Cuántas qué, profe? ¿Cuántas inconstitucionalidades hay? Yo les había dicho que hay 3 acciones de inconstitucionalidad. Pero hay una excepción de inconstitucionalidad también. ¿De qué trata cada una? Estamos hablando del amparo de Arbos Corpus Habeas Data, ¿verdad? Esas son las No, acciones. ahora de la inconstitucionalidad. La pasada dijimos que hay 3 acciones de inconstitucionalidad y una excepción de inconstitucionalidad también. Que yo quiero que ustedes me digan, me diferencien cuál se usa para cuál. ¿Mm? En el código procesal era que dijiste que estaba, profe, me acuerdo. Sí. Bueno, la inconstitucionalidad, si no me equivoco, también está en el 132 de la Constitución. ¿Qué dice el 132? La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley. Bueno, entonces, según esa Constitución, habría 2 inconstitucionalidades nomás. Solamente 2. ¿Verdad? Pero no es así. En el Código Procesal Civil, bueno, el amparo y la inconstitucionalidad están reguladas por el Código Procesal Civil, o sea, su ley, ¿cómo se llama esa ley? Su ley reglamentaria es el Código Procesal Civil. Y ahí aparece, a partir del 538 aparece la excepción de inconstitucionalidad, ¿verdad? La excepción de inconstitucionalidad, que es una excepción dentro de un juicio que se puede... ¿Cómo era que se hace con la excepción? Se interpone, se promueve. ¿Cómo era que se hace? La excepción, ¿cuál Se es el término que utilizamos? Se promueve. ¿Sé qué? Se Se promueve. promueve. No. Promueve. Porque Se promueve la demanda. Se interpone el recurso. Ah, sí, sí. Me Se confundí por eso, porque deduce iba a el decir que incidente. Se deduce el incidente y la excepción entonces Se opone. se opone, exactamente. Entonces se opone la excepción de inconstitucionalidad en el marco de cualquier juicio, ¿verdad? Al contestar la demanda o la reconvención, si es que ésta se funda en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho o garantía. Entonces, esa es la oportunidad. La cuestión está ahí, ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? ¿Puede el juez salvarnos? Y la verdad es que puede, pero yo creo que no debe, ¿verdad? Yo creo que no debe. ¿Cómo nos va a salvar el juez si nosotros en la etapa procesal oportuna no pusimos la excepción de inconstitucionalidad?
por medio del artículo 18, inciso A de la Constitución, perdón, del Código Procesal Civil. ¿Qué dice? Artículo 18, dijo profesor. Sí, Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y sí. tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte, remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución. Siempre que, Que no es el artículo 200. bueno, yo Ese tengo es el el libro artículo viejo, 200 de la anterior Constitución también. así, este pues es del No, 97. sí, si vos buscas el artículo 200 de la Constitución actual, no dice nada de eso. No, está derogado para hacer eso. La- La verdad que en nuestra Constitución no hay un artículo igual que el 200. No hay. Hay algunos que tratan de encontrarle el fundamento por ahí, ¿verdad? Pero la verdad que no hay. Por eso es que no sé, creo que nuestra actual decana, o no recuerdo si era Miriam Peña o si era la afinada Gladys Vareiro de Módica. Ellas decían luego, solían leer algunos fallos de inconstitucionalidad de la Corte, y ellas decían luego que la consulta constitucional, que es a lo que se refiere ese inciso A del artículo 18 del Código Procesal Civil, no existe en nuestra Constitución, que era una constitución algo de la Constitución del 67, y que nosotros seguíamos utilizando por más de que no existe. Porque realmente un artículo como el 200 de la Constitución anterior no existe en nuestra Constitución. Hay algunos que dicen, no, pero su fundamento está en el 137, no sé. Yo creo que es interpretar demasiado amplio, ¿verdad? Pero, no obstante, todo el mundo resuelve la consulta constitucional. O sea, la sala constitucional siempre resuelve la consulta constitucional, ¿verdad? Entonces, si yo no puse la excepción de inconstitucionalidad en tiempo oportuno, el juez puede pedir como consulta constitucional. Y ahí está la cuestión. Si es que yo no pedí y el juez pide por mí, ¿acaso el juez no me está ayudando? Yo creo que sí, ¿Saben qué profesor. pierdo yo? ¿Saben Sí. qué pierdo yo ahí? Ahí yo pierdo, si yo soy juez y yo hago eso, él no opuso la inconstitucionalidad, pero yo pido la consulta constitucional. ¿Qué pierde ahí? Se pierde el juez imparcial. El juez ya no es imparcial, el juez ya le está ayudando a una de las partes que tenía que hacer y no hizo. Bueno, entonces, para que vean cómo a veces el juez te puede ayudar también. Si vos sos el ayudado, tranquilo, te callás y decís, qué buen juez. Y si sos la contraparte, decís, este es un vendido. Así que ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que ser, ¿saben cómo tienen que ser ustedes como jueces? Como los jueces que ustedes ven en la película de Estados Unidos. Él interviene en el debate. Dice, ahora habla vos, ahora viene el testigo, ahora tal prueba, cállate vos, déjale hablar al otro, tal cosa. Pero al final él no resuelve nada. Resuelve el jurado. Bueno, ustedes cuando sean jueces tienen que hacer eso. Dejen que las partes digan, que las pruebas se produzcan, que los testigos digan todo lo que hay que decir. Ustedes no digan nada. Ustedes dirijan el proceso. Ellos son los que tienen que hacer los méritos para ganar o para perder su juicio. Ustedes no tienen por qué ayudarle a nadie. Bueno. La inconstitucionalidad también se puede, en este caso sí es promover
porque es una demanda, contra tres tipos de casos. La primera es contra actos normativos de carácter general. Si yo promuevo una acción de inconstitucionalidad contra un acto normativo de carácter general, primero que nada, mi acción es imprescriptible. Por ejemplo, yo puedo promover una acción de inconstitucionalidad contra, no sé, contra un reglamento de la Subsecretaría de Estado de Tributación, porque es de carácter general. También se puede promover una acción de inconstitucionalidad contra un acto normativo de carácter particular, por ejemplo, una resolución que me condena a pagar un cierto impuesto. Entonces yo digo, no, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Y porque hay una doble tributación. Y la doble tributación está prohibida por la Constitución. ¿Entienden? En ese caso, no es imprescriptible. Prescribe a los 6 meses. ¿Se dan cuenta de la pequeña diferencia? Uno no prescribe y el otro prescribe a los 6 meses. Y la última es la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales que se da en el caso del artículo 556. Y esa tenés 9 días para promover desde el día siguiente al de la notificación de la resolución judicial que estás impugnando. Esta acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales es la famosa y conocida acción de inconstitucionalidad como chicana. ¿Por qué? Y porque realmente nosotros no decimos que sea inconstitucional, sino que con promover esa demanda te da un tiempo para no cumplir todavía. ¿Entienden? O sea, se hace como chicana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno. Yo quiero que ustedes me digan. ¿Cómo les digo? ¿Cuál es el fundamento de las medidas cautelares? ¿Para qué se usa una medida cautelar? Para evitar, por ejemplo, que en caso de una deuda, el deudor venda todos sus bienes y no pueda responder después. Excelente. ¿Cómo se llama eso? Embargo preventivo. Peligro en la demora. Peligro en la demora. La idea de la medida cautelar es asegurar que en el tiempo que yo voy a esperar para mi sentencia, él, así como dice la compañera, no venda todo lo que tiene y después yo no pueda cobrarle. Entonces, para eso yo aseguro para que el día que yo tenga mi sentencia firme y ejecutoriada, pueda ejecutar de eso. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo busco es evitar el peligro en la demora. Porque el proceso judicial tiene su tiempo. ¿Cuáles son los presupuestos genéricos de la medida cautelar 693? Te leo, profe. Sí. Acreditar prima facie la verosimilitud del derecho que invoca. Acreditar el peligro o pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de la adopción de la medida según las circunstancias del caso. Y otorgar contra cautela. Bueno, entonces, ¿cuáles son los presupuestos? Solo 3. Verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y contra cautela.
3 requisitos. Ahora, 701, ¿cuándo caduca una medida cautelar? Ese era los 5 años, ¿verdad, profe? Las medidas cautelares se extinguirán en pleno derecho a los 5 años contados de la fecha en que fueron ordenadas, salvo que antes del vencimiento del plazo y a petición de parte, el juzgado competente otorgue nuevamente esa medida. Ese ya es con la modificación. Eso es lo que quiero que vean. Porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen el código que no está modificado. ¿Alguien tiene el código que no está modificado? Yo Miren tengo, su pero, 701 ahora. yo tengo, pero no tengo conmigo ahora. Yo No también. traje. Ese, por ejemplo, es un artículo que si ustedes descargan cualquier código de internet, está mal. El problema de descargar las cosas por internet, pues no está actualizado. Si tienen un código que era de su abuelito también, no está actualizado. Esa actualización es del 2011, creo, ¿verdad? 2014. Ley 14. 5330-2014. Bueno, entonces, quiero que sepan ese porque ese también suele salir. Y no vayan a pensar, 5 años, no. 5 años desde cuándo. Porque todas las respuestas van a decir 5 años. Les aseguro. Ninguno va a decir 2, 3 ni 10. Todos van a decir 5 años desde que fueron solicitadas, 5 años desde que fueron ordenadas, 5 años desde que fueron registradas, 5 años desde que fueron reguladas, 5 años desde que fueron no sé qué cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Los cuántos años caducan? 5 años desde que fueron Ordenadas. ordenadas. No desde que fueron inscritas. Desde que fueron ordenadas. Fíjense. Desde el AI que hace lugar al pedido de medida cautelar. O sea que, doctor, también se cuenta las pasadas que nos hace que nos pone el que fue derogado. Y ahí. Sí, claro que sí. Y ¿saben qué? Ese es un truco muy simpático para ustedes. Demasiado simpático ese truco para ustedes. Porque nosotros sabemos bien que si ustedes leen un código, una constitución, por ejemplo, es el artículo 77, por ejemplo, si yo no les decía, ustedes iban a buscar media hora y iban a ver si es que su constitución estaba mal o qué es lo que iba a pasar. Y después de media hora iban a decir otra vez que el programa está mal, que el profesor está mal, que el código está mal, que el libro está mal. No se van a dar cuenta que ustedes es lo que están mal. ¿Entienden? Y estoy seguro que en clase se habrá explicado eso. ¿O no? No, jamás. No tuvieron no clase. ¿Sabes lo simpático y lo triste de que estamos en 5º año y que yo estaba mirando si no había otro artículo 77? Más adelante buscas. Por Dios. Bien. Así es. Yo me acuerdo que yo estaba en 2º año y me fui a poner Derecho Civil Personas. Vieron que Civil Personas está todo modificado también por la ley 1/92, más que nada, que modificó 100 artículos por ahí. Y yo me fui a poner el artículo derogado, imagínense. Profe, Eh, esta medida cautelar sería como un juicio accesorio, ¿verdad? O sea, yo entablo una bueno, demanda. no es un juicio accesorio, pero es accesorio a un juicio. Ok. O sea, no es un juicio accesorio, pero es accesorio a un juicio. No se puede solicitar una medida cautelar autónoma. O sea, yo no puedo pedir una medida cautelar y solamente la medida cautelar. Yo tengo que pedir la medida cautelar para asegurar el cumplimiento de la sentencia de un juicio principal. No puedo yo pedir, quiero un embargo. ¿Y para qué quiero el embargo? No, quiero nomás. No, tu embargo tiene que ser porque yo te estoy demandando por una suma de dinero que te quiero cobrar, por eso te quiero embargar. ¿Entienden? No se puede pedir medida cautelar, ¿verdad?
medida cautelar De onda. para el cumplimiento, o sea, para no asegurar nada. Tampoco se puede pedir como medida cautelar el adelanto de la sentencia. Y por favor, no pidan esto nunca, porque en serio, tu contraparte se va a reír de vos y el dactilógrafo también se va a reír de vos y el juez también se va a reír de vos. Por ejemplo, supongamos que a mí me echan de mi trabajo en la función pública. Me instruyen un sumario, añémosé, ¿verdad? Yo me voy y promuevo la demanda contenciosa administrativa en el Tribunal de Cuentas contra la institución pública que me echó, ¿verdad? Que me despidió. Y yo pido, reintegro el trabajo, ¿verdad? Como medida cautelar. Señores, tu sentencia es la que va a decir si te reintegras o no te reintegras el trabajo. Vos no podés pedir medida cautelar y vos, en ese caso, si vos como medida cautelar ya pedís el reintegro del trabajo, vos le estás pidiendo al juez que te anticipe la sentencia. Y eso está mal. Vos no le podés pedir al juez que te anticipe la sentencia. Si lo que vos querés es reintegro, eso vas a obtener cuando ganes el juicio. No podés pedir como medida cautelar que desde ahora ya te reintegres. ¿Entienden? No sean estúpidos de pedir, no piensen que todos nos chupamos el dedo y que ustedes pueden pedir lo que quieran. No, no es así. No es fácilmente, no, ya pedí, nomás total me dan. Hay una famosa frase, ¿verdad? Que yo escucho y que ustedes los abogados repiten mucho, ¿verdad? Y es la siguiente. El tanteo es libre, dicen ustedes, ¿verdad? Señores, el tanteo no es libre. El tanteo cuesta plata y es caro. El tanteo que ustedes dicen, no, vamos a pedirle nomás al juez a ver si nos da, genera costas que tu cliente va a pagar. La estupidez que vos pedís. ¿Entienden? Sáquense de la idea de que el tanteo es libre. El tanteo no es libre. Cuesta plata y mucho. Y tu cliente paga. Y vos le vas a hacer pagar a tu cliente tu tanteo libre. Que vos crees que es libre, pero libre no es. Les cuento ya que libre no es. Bueno, antes de iniciar la demanda, por ejemplo, si yo no sé a quién demandarle, por ejemplo, si yo necesito una prueba que no puedo conseguir, entonces yo puedo hacer unas diligencias preparatorias, ¿verdad? Si termino la diligencia preparatoria, por ejemplo, para saber cómo se llama la empresa, supongamos que yo le quiero demandar a, no sé, le quiero demandar por indemnización de daño y perjuicio a Hamburguesa Mostaza, ¿verdad? Porque me fui y me cayó mal lo que me dieron, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a demandar a Mostaza? Por el nombre de la firma. Y sí, ¿y cómo yo voy a saber cómo se llama Mostaza? Y Hay dos una formas. Dos formas. Sí. No, en la página normalmente no está esa información. Dos formas. Si tenés la factura, ahí dice cómo se llama la firma. Normalmente jamás se llama Mostaza. Se llama, no sé, Alimentos del Paraguay S.A. ¿Entendés? Normalmente. Si no tenés la factura, ¿cómo se llama? Entonces vas a hacer tu diligencia preparatoria para saber cómo se llama la sociedad que explota el producto o servicio de la hamburguesa Mostaza. Y ahí le vas a demandar a la sociedad. Porque el producto Mostaza es una marca nomás. No tiene personería jurídica para que vos le demandes. Entonces, desde el momento que vos sepas que Mostaza es, qué sé yo, Alimentos del Paraguay S.A., termina tu diligencia preparatoria. ¿Cuánto tiempo tenés para promover la demanda? En este caso va a ser de indemnización de daño y perjuicio. ¿Cuánto tiempo tenés?
214, ¿quién lee? Del Código Procesal, profe. Diligencias Sí. mandatorias. Las diligencias pedidas por el que pretenda demandar perderán su valor si no entablan demanda dentro del plazo de 15 días de practicadas. Bueno, entonces, ¿a lo cuánto tiempo caduca la medida, las diligencias preparatorias? 15 días. A los 15. ¿Ese es un 15 días corrido o 15 días hábiles? ¿Qué sería? Hábiles, profe. Hábiles. Hábiles, profe. Bueno, les voy a dejar con la mentira de que son hábiles, ¿verdad? Yo dudaría que sean hábiles, ¿verdad? Pero ustedes quédense con lo que es hábiles, por lo menos para el examen de mañana. Después, si quieren hacer un análisis existencial de por qué no serían hábiles, me pueden llamar, ¿verdad? ¿Por qué no Pero- serían hábiles, por ejemplo? Porque no es un juicio todavía. El juicio vos vas a iniciar recién. El plazo procesal se da en el marco de un proceso. Acá ya terminó un procedimiento y todavía no empezó el proceso. ¿Por qué va a ser un plazo procesal? Terminó el procedimiento y todavía no empezó el proceso. En el medio que hay, aparte de mi cara, no sé por qué sería un plazo procesal. Pero bueno, ese es más para un debate Pero ¿cuál filosófico. sería la respuesta correcta? Examen son 15 días hábiles. Sí, por eso le digo, para mañana para su examen diga que son 15 días hábiles. Ya, gracias. El día que tengan un juicio y le quieran hacer caducar a la contraparte, inventen de que son corridos por lo que yo les digo. A ver qué le dice el juez. ¿Qué le dice el juez? Vos estuviste hablando con Argüello, no va a decir juez. Y va a decir, seguramente que ese plagio ya fue tu profesor. Va a decir. Bueno. ¿Cuáles son las excepciones previas? 224, vamos a ver si podemos leer. Yo me aplacé por esta pregunta. Leo, profe. Sí. Solo serán admisibles como previas las siguientes excepciones: incompetencia, falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes por carácter de capacidad civil para estar en juicio o representación suficiente. El Por demandante carecer de capacidad civil. ¿Cómo? Por carecer de capacidad civil. Sí. Después. Falta de acción cuando fuere manifiesta sin perjuicio en caso de no ocurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva. Litispendencia, la acción intentada ante un tribunal extranjero, no importa la litispendencia. Defecto legal en la forma de deducir la demanda, cosa juzgada, pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando pudiesen resolverse como de puro derecho. Convenio arbitral, arraigo y las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales. Excelente. ¿Saben qué decía mi pregunta? Decía, ¿cuál de las siguientes excepciones pueden oponerse como previa? Y me ponía, las 5 respuestas eran así, 3, 4 excepciones, así todito entre comas. Y eran toditas las que estaban en este artículo. Toditas. Y entonces yo dije, pero acá todas son respuestas correctas, dije. Porque, ¿qué dice el 224? Dice, solo serán admisibles como previas y estaban toditas estas. O sea, entonces, ¿cuáles son las excepciones previas? Y son todas estas.
Ahora, lo que el profesor dice que quiso preguntar es cuál de estas excepciones solamente pueden oponerse como de previo y especial pronunciamiento y no pueden oponerse como medio general de defensa. Pero eso no decía su pregunta. Su pregunta decía, ¿cuál de las siguientes excepciones son previas? Y estaban todas estas. Entonces yo, evidentemente que me fui a reclamarle a Casco Pagano y por supuesto que no me recibió, pero me recibió su hijo y me dijo, bueno, pero nosotros eso es lo que quisimos así. Bueno, pero eso no es lo que dice tu examen, le dije. Y ya saben por qué tengo dos, ¿verdad? O sea, uno en el primer llamado y dos en el segundo. Dios mío, entonces lo quitaste uno, ¿qué será de nosotros? Y claro que ya sé que uno tiene que, o sea, el famoso ese, yo quise decir una cosa, pero ahí decía otra cosa, ¿entendés? ¿Cuál de estas excepciones son previas? Y todas estas son previas. Ahora, él lo que quiso decir es cuál de estas excepciones previas solo pueden oponerse como de previo y especial pronunciamiento y no como medio general de defensa. Si decía eso, yo iba a responder otra cosa. Pero no dijo. Así que de repente ustedes tienen que ¿Y cuál es tienen la que tratar de respuesta de lo interpretar, que tienen que tratar de interpretar también como ellos quisieran que vos interpretes, ¿entendés? Profe, ¿y cómo sería el otro que como medio de defensa? Bueno, y les digo, las excepciones previas son, por ejemplo, la prescripción que está en el inciso G. Son excepción como de previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué? Porque si vos me demandás, por ejemplo, por un pagaré de 5 años, yo solamente te puedo poner ese como de previo y especial pronunciamiento. Y si yo te pongo esa excepción y gano, se termina el juicio. Si yo no te puse como de previo, no te podemos poner después como medio general de defensa. Porque tuve que haberte puesto como de previo y especial pronunciamiento. ¿Entendés? Es decir, la excepción como de previo y especial pronunciamiento es una excepción que interrumpe el plazo para contestar la demanda. ¿Verdad? Por ejemplo, la falta de acción manifiesta también es de previo y especial pronunciamiento. Si vos me demandás por algo y yo digo que hay falta de acción, yo te opongo la excepción como de previo y especial pronunciamiento. Y si, por ejemplo, yo pierdo, después tengo otra vez, se reanuda mi plazo para contestar la demanda. Si la excepción no es de previo y especial pronunciamiento, se opone como medio general de defensa al contestar la demanda. Es decir, si yo no opuse ahí al contestar la demanda, pues ya no puedo poner más. ¿Se dan cuenta cómo cambia totalmente la historia? Cambia totalmente la película. Así que de repente ustedes tienen que tratar de interpretar también qué para lo que quisieron preguntar, ¿verdad? No solamente lo que dice, sino lo que quiso decir. Bueno, ¿saben qué es la excepción de arraigo? ¿Qué es? No, no sabemos. Es una excepción que se da cuando, por ejemplo, una demanda con una persona jurídica internacional o con un extranjero donde vos le decís, señor juez, antes de que él me demande, yo quiero decirte que él no tiene ningún bien en este país y si llega a perder la demanda, ¿cómo va a cobrar? ¿Cómo yo voy a cobrar? Entonces yo quiero, señor juez, que vos le digas a él que él tiene que presentar algún bien en nuestro país, tener un bien en nuestro país para poder hacerse cargo de los resultados de esta demanda.
en su caso. Entonces el juez le va a decir, bueno, mira, vos no tenés ningún bien en este país, así que mientras que no tengas un bien en este país, yo no te puedo admitir tu demanda. Por supuesto que es una excepción dilatoria nomás. Presenta un bien y sigue el juicio. Lo cual se da, por ejemplo, con las agencias de empresas del exterior que trabajan en nuestro país. Nos pueden demandar, le podemos demandar, pero se puede poner una excepción de arraigo cuando nos demandan, por ejemplo. Pero, y esta es una pregunta de examen también, entre algunos países de Latinoamérica está firmado un protocolo de las leñas, se llama, que es un protocolo que dice que no procede la excepción de arraigo entre países del Mercosur. ¿Entienden? No procede la excepción de arraigo, entonces, en esos casos. Entonces, ¿cuándo no procede la excepción de arraigo? Entre los países del Mercosur por el protocolo de las leñas. Eso está también en el comentario de Casco Pagano. Bueno. Efectos de la demanda, efectos de la contestación y efectos de la reconvención, también ya les dije que estudien. Todo está en el libro de Casco Pagano. Y todo suele salir. Efecto de la demanda, efecto de la contestación, efecto de la reconvención. Bueno. También ya vimos lo de los tipos de resoluciones judiciales: providencia simple, providencia que causa gravamen irreparable, autointerlocutorio simple, que causa gravamen irreparable y con fuerza definitiva, la sentencia definitiva y el acuerdo de sentencia, y todos los recursos que se pueden interponer contra cada una de esas resoluciones judiciales. Tienen que tener bien en cuenta eso, porque siempre suele salir también esas cosas. ¿Se acuerdan cómo les digo? ¿Se acuerdan de cómo se da la cuestión en la prueba confesoria? Cuando uno presenta el sobre y no presenta, si viene, si no viene. ¿Se acuerdan de eso? El sobre se llamaba pliego de posiciones. ¿Se acuerdan qué pasaba? Si presento el pliego, pero aparece, pero no aparece. Si no presento, y aparece, y no aparece. ¿Alguien se anima a recordarnos cómo era eso? Están ahí. Bueno, ¿qué era la prueba confesoria?
Bueno, ¿qué diferencia hay entre la prueba confesoria y la prueba testimonial? La prueba confesoria la hacen las partes y la testimonial un tercero. Excelente. ¿Y cómo se hace la prueba confesoria? Por medio de la absolución de posiciones. Y para que haya absolución de posiciones, se tiene que presentar un sobre de preguntas que se llama pliego de posiciones. ¿Cuánto tiempo antes de la audiencia de absolución de posiciones se tiene que presentar el pliego? 1 hora antes. 1 hora antes. Bueno, y ahí vienen los efectos. Si yo presento el pliego de posiciones, yo presento el pliego de posiciones. Y el que tiene que responder, ¿cómo se llama el que tiene que responder? Absolvente. Absolvente. Entonces, si yo ponente presento el pliego y el absolvente se presenta, va a responder a las preguntas. Todo bien. Ahora, si yo presento el pliego y él no se presenta a la audiencia, ¿qué va a pasar? El juez toma como que dijo que sí a todo. Exactamente, el famoso sí a todo. ¿Cuándo te dicen sí a todo? Nunca dicen sí a todo. Nunca digan sí a todo. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo no presento el pliego, pero el absolvente sí se presenta a la audiencia? ¿Se puede realizar de manera verbal? Exactamente, se puede realizar las posiciones de manera verbal. Pero ¿qué pasa si yo no presento el pliego y él no se presenta a la audiencia? Se pierde la prueba. Se pierde la prueba. Excelente. Bueno, si saben esas 4 situaciones, ahí ganan una pregunta otra vez. Atiendan bien y lean bien, ¿eh? ¿Quién es el absolvente y quién es el ponente? Eso es lo que les va a pedir. Bueno. Bueno, ese sobre de posiciones de preguntas tienen que ser formuladas de manera de preguntas, o sea, de preguntas cerradas. Es decir, que solamente se pueden responder con sí o con no. Y cuando responde con sí o con no, se pueden ampliar. Entonces, diga usted cómo es verdad que usted estuvo en el accidente de tránsito el 25 de abril del 2004. Sí. Sí, yo tuve porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, pues ya dijiste que sí, pues. ¿Entienden? Bueno. ¿Qué ustedes, como abogados, harían para suspender una audiencia de absolución de posiciones?
¿Qué es lo típico que hace el abogado para, no irse para que su cliente no se vaya a la audiencia? Presentar un justificativo médico. Claro, claro que sí. Justificativo médico. Así se suspenden todas las audiencias, en todos los fueros y en todos los ámbitos de la vida. Bueno, en el caso de los testigos, ¿cómo se llaman esas primeras preguntas que se le hace al testigo de que su estado civil, su nombre, su profesión y si es pariente, amigo, enemigo, no de alguna de las partes? ¿Cómo se llaman? Se llaman las generales de la ley. Las primeras preguntas se le hace al testigo. Bueno. ¿Dónde está ese interrogatorio preliminar? En el 328 del Código Procesal. Nombre, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, domicilio, parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad de alguna de las partes, interés directo e indirecto en el pleito, si es amigo, íntimo o enemigo de alguna de las partes, y si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos. Bueno. Bueno. ¿Quién puede leer, por favor, el 373 del Código Procesal? Sustitución de otro medio probatorio. No será admisible el pedido de informe que manifiestamente tiende a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponde por la ley o naturaleza de los hechos controvertidos. ¿Cuál es el caso? Normalmente lo que se da es que se pierde la prueba pericial. Por ejemplo, ustedes sabían que para la prueba pericial, el escrito de ofrecimiento de la prueba pericial tiene que estar firmado por el perito. ¿Está bien eso? Si no hacen así, se rechaza la prueba pericial. Entonces, lo que ahí los abogados quieren hacer es, quieren tratar de maquillar su prueba pericial de otra manera. Por ejemplo, solicito informe al sanatorio Migone sobre las siguientes circunstancias. Patología de base del paciente
procedimiento desde su ingreso al lugar, ¿verdad? Medicamentos que le fueron suministrados, doctores y o enfermeros u otros especialistas que intervinieron y ¿cómo se llama? Y no sé, lo que le hicieron, ¿verdad? De acuerdo a cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, evidentemente que ustedes lo que están pidiendo es una prueba pericial, que un médico les diga qué es lo que se hizo, por qué se hizo eso. Pero como ustedes ya perdieron la prueba pericial del médico, porque no le hicieron firmar el escrito, quieren sustituir con la prueba de informes. Y el juez les tiene que rechazar, les tiene que decir, no, mira, la prueba de informes es para saber si está internado. No para saber cuál era su patología de base, qué medicamentos les dieron, en qué horario, qué doctores le atendieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? No es para eso. No es ITELO para eso. Entonces, no se puede sustituir otro medio probatorio de esa manera. ¿Entienden? Doctor, una pregunta que no tiene que ver, pero Sí. la reconvención, ¿podría hablar un poquitito? Por favor. Porque ahí lo que estoy La entendiendo. ¿Y a ustedes les gusta decir contrademanda? La reconvención es otra demanda dentro de la misma demanda que se hace al momento de contestar la demanda. Vos reconvenís, ya que vos me demandás por una cosa, en este mismo juicio yo te reconvengo y te demando a vos. Entonces, yo soy demandante y demandado al mismo tiempo. Yo te demando a vos por algo y vos me reconvenís por algo. Yo tengo mi demanda contra vos, donde yo soy demandante, pero en la reconvención yo soy demandado. Entonces es una demanda dentro de otra demanda. ¿Para qué? Para que el juez resuelva las dos demandas en una sola sentencia. ¿Cuál es el típico caso? La usucapión. Yo digo que yo vivo en tu casa hace más de 20 años, entonces yo te demando por usucapión. ¿Y vos qué haces? Me reconvenís por reivindicación y decir, no, te boludo, quiero que me devuelva a mi casa porque es mía y acá está mi título de propiedad. Y es cierto. Entonces el juez va a decir si hace lugar al usucapión, a mi favor, o si rechaza el usucapión y por lo tanto hace lugar a tu reivindicación y me ordena rajar del inmueble. ¿Entienden? Entonces, la reconvención es una demanda dentro de otra demanda. Por lo tanto, tiene que cumplir todos los requisitos de la ley para una demanda. Normalmente ustedes reconvienen y después se olvidan de hacer algo muy importante. ¿Qué se tiene que hacer para iniciar una demanda? La acción preparatoria. No. ¿Qué? La acción preparatoria es solamente para el juicio ejecutivo. Sí. ¿Qué tienen que hacer ustedes para iniciar una demanda? Tienen que preparar su escrito después. Tienen que liquidar y tienen que pagar su tasa judicial. Si ustedes hacen una reconvención, también tienen que liquidar y pagar su tasa judicial si ustedes están haciendo una demanda. Tienen que pagar su tasa. Muchas veces ustedes hacen el escrito de reconvención, pero no pagan la tasa. Entonces se tiene por no puesta la reconvención. ¿Entienden? A ver, otra duda, consulta que tengan. Seguidamente tengo la misma bolilla. La bolilla 3 lo que a mí un poquitito que dice las cuestiones de puro derecho y después están los trámites, contenido, los escritos de réplica y dúplica. Eso está muy bien explicado en el libro Casco Pagano. Cuando se declara la cuestión de puro derecho significa que
no hay hechos controvertidos. O sea, no hace falta abrir el periodo probatorio. No se va a abrir el periodo probatorio porque no hay nada que probar. Todo ya está reconocido, todos los hechos ya están reconocidos y admitidos. Entonces se declara la cuestión de puro derecho porque lo único que se tiene que hacer es que el juez diga quién tiene derecho, si el actor, el demandado o ninguno. Entonces se declara la cuestión de puro derecho. Si se declara la cuestión de puro derecho, entonces, ya que no va a haber prueba y por lo tanto no va a haber alegato, lo único que hay son, las partes tienen la posibilidad de exponer sus fundamentos de derecho por medio de los escritos de réplica y de dúplica. El escrito de réplica es el escrito donde el actor dice: yo considero que esta cuestión tiene que ser regida por el artículo tal. Y la dúplica es tipo la contestación de eso y decir: no se aplica el artículo tal, se aplica el artículo X, ¿verdad? Entonces sería básicamente, no es un alegato, porque en el alegato lo que uno hace es explicar las pruebas producidas, sino es una cuestión de, digamos, tratar de convencer al juez de que lo que nosotros decimos es lo correcto en cuanto a la aplicación del derecho que nosotros invocamos. Porque en nuestra demanda nosotros siempre invocamos un derecho. Nosotros decimos: vengo a fundar mi demanda en el artículo tal, en concordancia con el artículo tal, etc. ¿Entienden? Entonces ese es el contenido de los escritos de réplica y de dúplica que se dan cuando se declara la cuestión de puro derecho. ¿Está bien? Bueno, me dan 2 minutos mientras piensen en la siguiente pregunta. Ya vuelvo. Pidió 2 minutos mientras pensamos la siguiente pregunta. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Se fue a venir un ratito, María. Bueno. Entro y salgo porque estoy con mala señal. Sí, tuve que cargar paquete de datos, pero de repente se va. Me gustaría que me envíes porque quiero. Sería interesante, no sé, interesante, perdón, no sé si voy a rendir mañana, pero por lo menos para el tercer llamado. Y voy a ver si llego porque a las 10 de la mañana tengo una audiencia en la fiscalía y a las 11 si salgo puede ser que llegue para las 6. A las 6 creo que dijeron. Sí, ahora sí, se mantiene el mismo horario. ¿Cómo? Se mantiene el mismo horario a las 6 de la tarde. Y voy a tratar, aunque sea de la terminal, voy a llegar a la facultad. Sí, sí, pero yo, yo realmente no leí nada todavía. Sí, sí.
Y esperemos que no esté difícil. Por eso estoy escuchando los audios, pero eh, cargo y cargo paquete de datos para poder entrar en internet. No sé. Les dejó entrar. Nadie salió todavía. No, es desde quiebra. Sí, Desde quiebra lo que no les tenemos que dejó entrar. entrar. Les dejó entrar los compañeros que llegaron tarde. Porque yo me acuerdo que Joshua llegó re tarde la vez pasada y se sentó atrás de mí y después el profe le cambió nomás de lugar. Pero sí les dejó entrar. Profe No, ese Argullo, era le de quiero hacer una quiebra. consulta. No, no era de quiebra, Bueno, era de procesal civil. estaban Eh, ahí así, estaban hablando de todo ahora. Yo pensé que ustedes estaban durmiendo, no sé. Estaban todavía con la eh, resaca. Estamos escuchando, Estábamos profe. tomando té, profesor. profe, le quiero consultar algo. Sí. Esa ley que se promulgó, creo que es la ley Zavala, esa está en vigencia ya. ¿La ley qué? Esta de la invasión de tierras, Eh, no, creo que ya todavía. Ah, sí. Sí, ya está en vigencia. ya está en vigencia. Yo ahora Sí. estoy en Misiones, ¿verdad? Tengo una propiedad justamente que me invadieron y hicieron para su casita y todo ya, ¿verdad? Ya hice la denuncia en la fiscalía, o sea, en la comisaría, en la fiscalía, y mañana es mi audiencia. Y dice que el INDER le dio a ellos la autorización, o sea, que le dio la propiedad, pero mi propiedad es, o sea, que no es fiscal, es propiedad, propiedad. Yo tengo todos los títulos y es de generación en generación de mi familia. Y yo puedo denunciarle al INDER o a las personas que firmaron ese documento. Yo creo que podrías. Yo creo que podrías. Mañana yo tengo audiencia a las ¿Audiencia? 10 ¿Audiencia de qué tenés? y con la fiscalía para ver si le hacen desalojo, pues yo tengo todos los títulos. O sea, un título Indagatoria. nomás hay. ¿Cómo? Indagatoria. No, donde yo voy a presentar todos mis documentos y acreditar de que yo soy dueña de la propiedad. Bueno, indagatoria, no sé. Y bueno, eso, estoy tan nerviosa, todavía no me recuperé. Y no. Toda la noche manejamos. Pero en la audiencia de la fiscalía, o sea, la fiscalía lo único que puede hacer después de eso es imputar. Y luego hay que ver la audiencia preliminar ya en el juzgado de garantías para ver si el juicio se va o no a juicio oral o si sale por una medida alternativa. Pero A la mí me fiscalía dijo, no te da la solución de desalojarle a nadie. ayer, por ejemplo, me dijo la abogada que ya habló con el fiscal por teléfono y que mañana se va a hacer un desalojo. Y bueno, Eh, y ahora ¿quién es la abogada? eh, es de Misiones, espera que te voy a decir su nombre. Eh, Águeda Pereira. Y ella es la abogada de los carperos. No, de nuestro, el que es el abogado del invasor, vamos a decir que rompió todos nuestros alambres, taló los árboles, pero antiquísimos, ¿verdad? Y de eso hizo su madera para hacer su casa, ¿verdad? ¿Y quién es ese? Y es el invasor, ¿verdad? ¿Y quién es no, ¿y quién es el abogado de ese? Y es un tal Fuentes, ¿verdad? Que trabajó lo en el INDER, pero para mí que hay algo raro ahí, ¿verdad? Porque el INDER pues no puede darle autorización para que entre en la propiedad, siendo de que es cualquier información que haga, tiene que, va a saltar en catastro de que es propiedad. Debería. Como siempre digo, en un país serio eso pasaría. Y después estamos nosotros acá. Bueno,
¿Alguna duda o consulta más? Yo creo que estamos bien ya con esto. No, yo tengo una pregunta de examen. Sí. Una disminución de asistencia alimenticia. ¿Con qué Sí. figura procesal se solicita? Yo puse apelación y estaba mal aparentemente. Sí, está mal. Ya respondimos eso. Es un incidente. Doctor, ¿qué es la sucesión vacante? Y la sucesión vacante es aquel juicio sucesorio donde no hay herederos. Entonces, se hace un procedimiento de sucesión vacante y toma intervención la Procuraduría y los bienes se quedan para el Estado. Ya, gracias. Profe, consulta, ¿será que podrías volver a explicar el artículo 207 del Código Civil Procesal? Era que vos dijiste la clasificación de efectos, requisitos, expresiones de la regla. Era que anotamos, fue en la primera clase. 207. Sí. Bueno. Nuestro Código Procesal tiene 5 libros. El primero es la parte general que ustedes en teoría ya estudiaron en Procesal 1. El libro segundo es el juicio ordinario. En el libro tercero está el juicio ejecutivo, o sea, los procesos de ejecución. En el libro cuarto están los juicios especiales. Y en el libro quinto está la sucesión, que también es un juicio especial. Todo bien. Ahora, todos los procesos que no tengan establecido un procedimiento especial son ordinarios, ¿verdad? Pero en los juicios especiales que tienen un procedimiento especial, por ejemplo, la inconstitucionalidad, por ejemplo, el divorcio, por ejemplo, la separación de cuerpos, por ejemplo, los interdictos de adquirir, de retener, de recobrar, por ejemplo, el desalojo, se aplican supletoriamente las disposiciones del juicio ordinario. O sea, las disposiciones del juicio ordinario que tienen en el libro segundo se aplican subsidiariamente también a los juicios especiales. Pero el juicio ordinario se aplica a todo lo que no sea especial. ¿Entienden? Leí, por ejemplo, ¿Y el sumario? eso. Y el sumario es otro tipo de juicio, donde también se aplican supletoriamente las disposiciones del juicio ordinario. El sumario tiene un solo tipo de juicio, o sea, un solo artículo, donde se regula todo. Básicamente lo que se diferencia entre el ordinario, los especiales y los sumarios son los plazos, los trámites, ¿verdad? El juicio ordinario es más amplio, el debate es más amplio. Y en el juicio ejecutivo, en los juicios especiales y en los juicios sumarios es todo más breve, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, los plazos son más breves, la amplitud no es la misma, ¿entienden? Entonces, solamente los juicios especiales están establecidos en la ley y bien diferenciados, y el resto pueden ser ordinarios, sumarios o ejecutivos. El resto son todos ordinarios. Lo que yo estuve leyendo también, doctor, es que dice, por ejemplo, la parte de juicio ejecutivo, que no entendí bien cómo es el sistema para que uno pueda tener un juicio ordinario, no un ejecutivo, algo así era. Porque Bueno, la andate
440 no tengo. 440. Si alguien puede leer, porque el mío es viejo, mi código, tengo que comprar uno nuevo. Opción por el proceso de conocimiento. Sí. En los casos que por este código correspondiere el proceso de ejecución, el actor podrá optar por el de conocimiento ordinario. Ahí está. Entonces, supongamos que vos tenés un pagaré y querés cobrarme. Si vos querés, podés demandarme por juicio ordinario. Es más largo nomás, pero es más seguro. Pero ¿y cómo? ¿Cómo en...? Y la famosa demanda de cobro de guaraníes ordinario. O por ejemplo, si tenés un cheque no protestado. ¿Cuál es el cheque no protestado? Ustedes tuvieron ahora Mercantil 2. Porque ya pasó los 30 días. ¿O no? No, ese es un cheque extemporáneo, de presentación extemporánea. ¿Pero qué es el no protestado? El que no tiene el sellito del banco, ni el protesto notarial. Entonces, si vos no presentaste el cheque dentro de los 30 días, tu cheque no tiene el sellito de rechazo del banco. Entonces, ese cheque no está protestado. No tiene la comprobación equivalente del protesto. Y si no tiene tampoco el acta de protesto, entonces no tenés nada. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso, puedo demandar, o sea, que por un juicio ordinario, porque el cheque no está protestado. Exactamente. Hay algunos que no solamente dicen que se hace juicio ordinario, algunos quieren le traer un poco más, ¿verdad? Y hacen preparación de la acción ejecutiva. Y le citan a reconocer la firma al firmante del cheque. Hay algunos que hacen eso. En vez de hacer juicio ordinario, hacen preparación. No juicio ejecutivo directo como tiene que ser el cheque, sino preparación. Pero también se puede hacer juicio ordinario. También hay cobro de guaraníes ordinario. Entonces, vos podés elegir. Normalmente te conviene más el juicio ejecutivo porque es más rápido. Y el juicio ordinario es más lento. Profe, y la acción procesal, viste que para contestar teníamos el ordinario, por ejemplo, a 18 días, pero tiene Sí. así distintos días tiene para contestar. ¿Podrías volver a repetir cuáles eran los otros casos, por favor? ¿Quién le tiene distintos días para contestar? Y yo te digo, yo anoté rápido, profe, yo anoté ordinario tiene 18 días, si no me equivoco. Después uno era 9 días, 5 días y 3 días. Sí. Depende del juicio. Ah, ok. Por ejemplo, el ofrecimiento de alimentos hoy en día 3 días nomás ya. 9 días son los juicios sumarios. Los especiales también suelen ser 9 días. Hay otros que son 6 días nomás. ¿Verdad? Y bueno, todo eso depende del juicio. En todos los juicios especiales ustedes tienen que fijarse cuál es el plazo especial que hay en ese juicio especial. Si no hay nada especial, es 18 días ordinario. Por la regla general y aplicación subsidiaria 207 y 208. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y el de 5 días? 5 días, no sé. No recuerdo ahora cuál era hace 5 días. Entonces anoté mal, profe. Profe, ¿me puede explicar la mensura y el deslinde? Sí. La mensura es un juicio donde se hace una medición de un terreno para ubicar el terreno descrito en el título. Yo tengo un título y mi título dice todas las dimensiones del terreno, pero yo no sé dónde está ese terreno. Entonces la operación de mensura se hace para ubicar el terreno que está descrito en el título.
El deslinde, sin embargo, se hace en el marco de un juicio donde queremos saber cuáles son los límites de una propiedad con la otra, ¿verdad? Entonces se hace nuevamente la mensura, la medición, para saber cuál es el límite, desde dónde es tu propiedad y de dónde es mi propiedad. Para eso se hace el deslinde. Y normalmente se suma también, cuando se hace deslinde, el amojonamiento, que es poner mojones divisores para saber hasta dónde llega tu propiedad y hasta dónde llega mi propiedad. La mensura ahora, profe, se hace satelitalmente también. Sí, dentro de la mensura se hacen las técnicas, ¿verdad? Las técnicas de mensura, ¿verdad? Hoy en día la mejor es la satelital, por supuesto, Yo hice ¿verdad? la mensura de la propiedad y me rechazaron en catastro. Tuve que hacer satelital. El agrimensor me hizo al revés la mensura. Sí, yo también tuve hace poco un problema así, con un caso de, bueno, problemas que hay siempre. Y la verdad que antes de catastro, luego el Ministerio de Hacienda en el proceso judicial, luego se le corre vista para que dictamine en los juicios de mensura, a través de Y sí. una Y catastro dirección de de Hacienda es lo geodesia. que pide eso. ¿Qué pasó? Catastro de Hacienda es el que pide. Sí, sí, sí. Pero ese ya es cuando vos eh, estás en el trámite de tu título. Dentro del juicio es a una dirección del Ministerio de Hacienda. Dentro del juicio de mensura. Una vez que vos tengas tu sentencia, ahí ya tenés para escribir. Profe, otra duda. ¿Te acuerdas que habías comentado que hay medios de prueba que son los testigos, documentos, y dijiste que había más medidas? Yo solamente anoté 4 en la clase pasada, que fue el domingo. ¿Te podrías volver a Bueno, repetir, porfa? vamos a decir. Prueba confesoria, que es la absolución de posiciones. Prueba documental. Prueba testifical. Prueba pericial. Reconocimiento judicial. Reproducciones y exámenes. Y prueba de informes. 7 hay. Ok, profe, gracias. 7 medios probatorios hay. Hablando de prueba, ¿qué sistema de apreciación de la prueba utiliza nuestro código? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir, por favor? ¿Qué sistema de apreciación de la prueba utiliza nuestro código? Nuestro código adopta el sistema de la sana crítica. ¿Está bien? No, profe. Entonces nuestro código utiliza el sistema de
apreciación de las pruebas que se llama la sana crítica. Para que sepa. ¿Alguna otra cosa? Tu bebé es profesor que está ahí. Sí. Profe, en el título ejecutivo, ¿cuándo es cuando dice que no está integrado? Cuando dice que no está integrado, que no Sí. está integrado. Así yo leí una pregunta que salió en el examen. Bueno, en el ¿Cuándo? 448 están los títulos ejecutivos directos. 448. ¿Está bien? Sí. Y en el 443 está la preparación de acción ejecutiva. Cuando no está completo el título, hay que completar en los casos del 443. ¿Entienden? Sí, profe. Pregunta último. ¿Cuáles son los trámites irrenunciables en el juicio ejecutivo? Doctor, sería la intimación de pago, no sería por si acaso. Sí, después. La preparación de acción. ¿La qué? La preparación de acción ejecutiva. No es irrenunciable. Bueno, entonces son esos tres. La intimación de pago, la citación para poner excepciones y la sentencia definitiva o sentencia de remate son los tres trámites irrenunciables, o sea, los tres trámites que no pueden dejar de existir en el juicio ejecutivo. Todo lo demás puede o no existir. Y otra pregunta filosófica. Intimación, sentencia definitiva y qué más era. La intimación de pago, la citación para poner excepciones y la sentencia definitiva o sentencia de remate. ¿Qué? Sí, así mismo. Bueno, ahora le pregunto algo. ¿La preparación de la acción ejecutiva es parte del juicio ejecutivo? No, No. ¿Quién les dijo eso? no es previo al juicio, preparación. No es parte, dicen ustedes. ¿Quién lee por favor el artículo 442? ¿Sabes por qué yo digo que no, doctor? Serán Porque si no iniciaste el inapelables. derecho. Sí, ¿serán inapelables? ¿Inapelables? Las resoluciones que recayeran en el juicio ejecutivo desde su preparación hasta su terminación, salvo la sentencia de remate, de acuerdo con el artículo. Entonces, ¿Mm?
Serán inapelables las resoluciones del juicio ejecutivo desde su preparación, dice, hasta su terminación. O sea que la preparación es parte del juicio ejecutivo. Ahí dice. No digo yo. No es que es un divague yo de este profesor ni nada por el estilo. Ahí dice. Desde su preparación, dice. Y el que quiere decir que no es así es porque, no sé. Y hay muchos que dicen que no es. Yo pensaba por el tema de que si uno hace la preparación, pero después no sé si se nos presenta la demanda o pone la demanda o lo que sea, pierde el derecho. No, ¿Verdad? no, 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 Algo no, así no, es era. lo que sea. Decime cuál es el término correcto. No me acuerdo, profesor. No promueve la demanda. Promueve. Eso me confunde. Entonces, si ya comienza mi demanda en la preparación, entonces como yo voy a perder derecho de algo que yo ya adquirí en la preparación. No sé, digo. Y perdés por la caducidad. ¿Cuánto tiempo después de la preparación tenés para iniciar el juicio ejecutivo? 10 días era. 10 era o 15. Lean un poco. 4:47 parece que es. No, perdón. 4:40 y... Sí, 7. Sí, 4:47. 20 días no era, profe. Esas eran las diligencias preparatorias. Ah, ya. Estas son la acción preparatoria del juicio ejecutivo. ¿A los cuánto tiempo caduca? 4:47. 20 días, profe. 20 días también es, pero no quiero que se confundan diligencia preparatoria con acción preparatoria, no son lo mismo. La diligencia preparatoria en el marco de un juicio ordinario y la acción preparatoria del juicio ejecutivo es en el marco del juicio ejecutivo. ¿Entienden? Así es. Obviamente que el artículo 447 está mal también porque dice caducarán si no se deduce la demanda y la demanda no se deduce, la demanda se promueve. Te van a decir, a la puta este le quiere corregir el código. No, es que está mal. Así es. La verdad que si no hablan va a ser calle para siempre porque ya mañana rendimos chicos. ¿Y de las sentencias arbitrarias ya habló, profe? No, porque el arbitraje, el libro quinto del arbitraje está derogado. Arbitraje van a dar ustedes el semestre que viene en contratos. Ya. Los del nuevo ingreso, los de que ingresaron en el 2019, van a tener arbitraje como materia. En la nueva malla hay una materia nueva que está en el sexto año, parece, que se llama resolución alternativa de conflictos. Ahí van a dar mediación, arbitraje, conciliación en una materia. No vamos a hacer como ustedes que son 2 o 3 puntos de procesal 1. Va a ser una materia ya. Para los del nuevo ingreso. ¿Y lo que no es efecto, profe, de la contestación de la demanda? ¿Cómo que lo que no es efecto? Y así salió un examen. ¿Cuál de los siguientes no es un efecto de la contestación de la demanda? Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son los efectos y para poder saber cuál no es. Ya. ¿Entienden?
Y bueno, señores, fue un gusto haberles conocido. Espero no volver a verlos jamás. Ay, profe, qué malo soy. Gracias, profe. Espero que pasen mañana y que nunca más me vuelvan a llamar por esta materia. Por ahí, si rendimos en el tercer llamado, le vamos a llamar. A nadie no le quiero vender ese llamado, a nadie. Vamos a pasar todo. Yo que pasen todos ya mañana y no le quiero ver a nadie. Gracias. Amén, doctor. Muchísimas gracias. Sí, profe. Bueno, ya está. Vamos a estar coordinando. Gracias, profe. En contratos. Ya está, ya, profe. Anotadísimo. Dale. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor, por su tiempo. Que pase bien. Gracias, profesor. Gracias, Chao. profesor. Ok.